Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Como siempre me gusta empezar los vídeos pues deseando que estéis lo mejor posible, que estéis pasando este periodo de la mejor manera posible, que estéis todos sanos, que vuestras familias estén sanos, que no estéis pasando un periodo de mucho agobio, que no estéis asustados y que estéis intentando aprovechar el tiempo lo máximo posible para aprender lo máximo posible también, ¿vale? Quería grabar este vídeo para empezar a introducir el concepto de lo que es una base de datos, ¿vale? Porque el próximo bloque de la asignatura, el que corresponde a la unidad didáctica 6, es el de base de datos, ¿de acuerdo? Si entráis ya en vuestro Moodle, veréis que tenéis abiertas las prácticas asociadas a la unidad didáctica 6, que ya hemos pasado, ¿vale? Vamos a verla ahora. ¿Por qué? Al ser un concepto un poco más abstracto, hemos considerado que era bastante quizá aconsejable aprender a manejar software de hojas de cálculo y de presentaciones con cierta soltura para después meternos en lo que es el concepto de una base de datos sin tener que preocuparnos tanto de lo que es el propio uso de la herramienta. En primer lugar, me gustaría explicar lo que es una base de datos, ¿vale? Y creo que es buena idea empezar desde el concepto más básico, ¿no? Una base de datos es un conjunto de informaciones, ¿de acuerdo? Cualquier punto de almacenamiento de un conjunto de informaciones. Por cualquier punto de almacenamiento me quiero referir a no solamente un soporte tecnológico. Es decir, imaginaros que yo tengo esa agenda que tenéis en pantalla, en la cual tenéis guardados pues vuestros contactos, ¿de acuerdo? En este caso, esta agenda pues tiene un contacto que es Jesús Ródenas Jaque, cuyo teléfono es 9 lo que sea, cuya cuenta de correo es jrodenasj@yasmajuelo.com, cuya cuenta de Twitter es @jrodenasj y cuya cuenta de Instagram en este caso no está registrada, ¿vale? Esto ya es una base de datos, ¿de acuerdo? Cualquier conjunto de información almacenada. Yo tengo guardado un contacto en mi agenda. Pero no solo queda ahí, sino que si esta agenda no la tenéis guardada en vuestros smartphones, por ejemplo, sino que la tenéis guardada en una libreta, esa libreta también supone una base de datos de vuestra agenda de contactos. Así como podéis afirmar, sin miedo a equivocaros, que tenéis una base de datos en cada uno de vuestros smartphones, ya que tenéis guardados teléfonos en la agenda, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver poco a poco los distintos elementos que componen esta pequeña base de datos, ¿de acuerdo? Estáis viendo que de cada contacto voy a guardar una serie de datos, ¿verdad? Voy a guardar su nombre, sus apellidos, su teléfono, su email, su cuenta de Twitter y su cuenta de Instagram. Pues bien, cada uno de estos elementos que estoy almacenando, de estos datos que estoy almacenando de mi contacto, se van a llamar campos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos se van a llamar campos. Cada uno de mis contactos, o lo que es lo mismo, cada una de las informaciones que voy a guardar en mi base de datos va a componer un registro, ¿vale? Esta fila de aquí. Los registros van a ser filas. ¿Filas de qué? De nuestras tablas. Las bases de datos se van a clasificar y se van a estructurar en tablas, en distintas tablas. Ahora veremos cómo. Pues bien, cada una de ellas está compuesta por campos y por registros, ¿de acuerdo? Bien. Una vez hemos visto la base de datos más básicas que podemos estar tratando, vamos a complicarnos un poco la vida, que a nosotros nos gusta siempre meter un poquito de dificultad. Imaginaros, por ejemplo, que tengo una base de datos de ventas, ¿vale? En este caso, tengo una copistería y mi cliente Jesús Ródenas, que está aquí, ha comprado del artículo carpeta una unidad y el cliente Jesús Ródenas ha comprado del artículo boli 2 unidades. Además he guardado la fecha y además he guardado el domicilio de mi cliente y su NIF, ¿vale? Mi copistería también tiene registradas ventas a una cliente que se llama Marta González, cuyo NIF es este de aquí, cuyo domicilio es este, y ha comprado el artículo libro de TIC 1 en una unidad, en la fecha 15 de septiembre de 2019. Pues bien, yo tengo aquí una base de datos de ventas, ¿cierto? Bien. La informática persigue, en el estudio del campo de la base de datos, facilitar lo máximo posible el manejo de la información, ¿vale? El manejo y además optimizar las operaciones que realiza una computadora, un ordenador, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo,
que yo quiero registrar un nuevo campo de la venta, de la compra que hizo Jesús Ródenas, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente ha comprado una carpeta y un boli, sino que, por ejemplo, vamos a poner que ha comprado un cuaderno. Voy a insertar aquí una fila. Voy a poner mi NIF, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A. Voy a poner mi nombre, Jesús Ródenas. Voy a poner mi domicilio, calle Aitor Castilla 1, que ha comprado un cuaderno, una unidad y una fecha. Pues bien, ¿no os parece que esta operación ha sido un poco larga? Es decir, he tenido que volver a poner mi NIF, he tenido que volver a poner mi nombre, he tenido que volver mi domicilio, he tenido que volver a poner el domicilio. Ahora he puesto el artículo, las unidades y he tenido que volver a poner la fecha. Se está viendo que estoy repitiendo muchas veces operaciones, ¿verdad? Pues bien, esta es una operación que intenta facilitarnos un sistema gestor de base de datos, la inserción de un registro, para que nosotros no tengamos que poner cada uno de estos campos. Sobre una base de datos se realizan 3 operaciones fundamentales: la inserción, que la vamos a hacer, la modificación, que la vamos a hacer ahora, y la eliminación, que va a ser el último campo que vamos a tratar. La última operación que vamos a tratar, perdón. Si yo imaginaros que resulta que han puesto mi nombre incorrectamente, que quieren modificar, o mejor dicho, mi nombre está correcto, que quieren modificar mi domicilio, ¿de acuerdo? Porque resulta que me he mudado y quieren mantener actualizada su carpeta de clientes. Pues bien, tendría que ir al primer registro y decir, pues, ya no vive en la calle Aitortilla, ahora vive en la calle Armando Bronca. Pues resulta que he cambiado el domicilio de este primer registro, ¿vale? De esta primera fila. Pero ¿os estáis dando cuenta que existen filas con el domicilio antiguo y existen filas con el domicilio nuevo? Esto se denomina inconsistencia de datos, ¿vale? Cuando una base de datos almacena información de manera incongruente, no tiene sentido que un mismo cliente esté registrado en 2 domicilios, a no ser que la entidad lo permita. En este caso no, queremos guardar un único domicilio. Pues cuando se está almacenando información distinta para una misma entidad, que en este caso es la del cliente, se está produciendo una inconsistencia de datos, ¿de acuerdo? Un sistema gestor base de datos persigue y pretende que este tipo de modificaciones de la información no produzcan las inconsistencias de datos, no produzcan o no ofrezcan como resultado una información incongruente. Bien, el tercer tipo de operación que se puede realizar sobre una base de datos es el de la eliminación de un registro, ¿vale? Imaginaros que queréis borrar a un cliente. Pues bien, porque se ha mudado, ya no está en el pueblo, en la localidad, y no queremos almacenar más información de él por lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo tendría que eliminar los registros asociados a mi cliente, ¿verdad? Por ejemplo, voy a borrar el primero y elimino la información de Jesús Ródenas. Pero ¿os estáis dando cuenta que en la base de datos todavía existe información acerca de Jesús Ródenas? Es decir, para eliminar la información de Jesús Ródenas tendría que ir eliminando fila a fila, tendría que recordar fila a fila el borrado de todos sus elementos. Está claro que todas estas inconsistencias de los datos lo que hacen es complicar las operaciones. Y está claro también que los sistemas gestores de bases de datos lo que pretenden es facilitarnos esta serie de operaciones mediante los distintos controles que hacen sobre la información que se almacena en la base de datos y la implementación de cada una de estas operaciones, ¿vale? Es decir, que si quiero borrar un registro de un determinado cliente, borre todos los registros asociados. ¿Cómo consigue hacer este tipo de implementación o cómo consigue tirar del hilo, digamos, ¿no? Pues lo consigue realizando esto de aquí. Lo que hace es separar las informaciones, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener distintas tablas. Recordáis que he comentado anteriormente que las bases de datos se van a localizar en distintas tablas.
¿verdad? Voy a tener distintas tablas con las informaciones que yo necesito manejar. De forma que, si por ejemplo, voy a ampliar esto un poquito, si yo tengo aquí mi tabla de ventas, ¿vale? Vamos a poner el mismo aspecto, bien. Y quiero decir que Jesús Ródenas ha comprado una carpeta, ¿qué haría? Cogería la información de Jesús Ródenas, cogería la información del artículo, por ejemplo, que ha comprado una carpeta y que la ha comprado en el día de hoy. ¿Vale? Bien. Esta es la información que tengo yo de la venta. ¿Vale? Además, la cliente María González ha comprado el libro de TIC 1, un libro, y lo compró el 15 de septiembre de 2019. ¿Vale? Bien, pues por ejemplo, Jesús Ródenas en el día de hoy ha comprado, además de la carpeta, 2 bolis. 2 bolis y en el día de hoy. ¿Vale? Esta sería nuestra tabla de ventas, ¿cierto? Además, es parecida a la que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Lo único que cambia es la fecha, que no he puesto la misma. Bien. Pero hemos dicho antes que las bases de datos lo que hacían era, digamos, facilitar la vida a los gestores de las bases de datos, a los administradores de esas bases de datos, para no tener que realizar operaciones repetitivas ni tener que hacer varias veces la misma operación. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, de nuevo, que me mudo, que Jesús Ródenas se muda. Y en vez de en la calle del Portillo, va a ir a vivir a la calle Armando Bronca, número 10. Resulta que no he ganado nada. Resulta que voy a tener que cambiar también esta fila. ¿Cómo solucionan las bases de datos estas operaciones? Pues bien, lo que hacen las bases de datos es relacionar las tablas, ¿de acuerdo? Es decir, veremos, cuando vayáis desarrollando las prácticas, que existen ventanas en las aplicaciones sistemas gestores de base de datos para establecer relaciones entre tablas. Es decir, una venta estará realizada a un cliente, ¿vale? Y tendrá un artículo y unas unidades y una fecha, ¿vale? Por tanto, toda esta información de aquí me la podría ahorrar haciendo lo siguiente. Cargo esto de aquí, cargo esto de aquí, esto aquí, y me llevo esto aquí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es la jugada que he hecho? Os lo explico ahora mismo. En nuestro sistema gestor de base de datos, la tabla de ventas está relacionada con la tabla de clientes y con la tabla de artículos, teniendo el CIF del cliente, ¿de acuerdo? Y teniendo el código del artículo que se ha realizado la venta. Además, añadiendo información propia de la venta, que es el número de unidades y la fecha. ¿Qué he ganado con esto? Imaginaros, por ejemplo, que el cliente se muda. Si el cliente se muda, yo cambio aquí mi dirección. Resulta que todos los artículos que tenían mi cliente, he utilizado el CIF de mi cliente, todos los artículos que tenía asociado a mi cliente, que están asociados a su CIF, a su vez han sufrido la modificación del domicilio, porque están relacionados. De igual forma, si en vez del libro de TIC 1 es el libro de TIC 2, porque me he confundido y cambio el nombre del artículo, ahí, resulta que mi artículo 3, que es el libro de TIC 2, no tengo que cambiarlo en mi tabla de ventas. No tendría que cambiar cada uno de los registros que tienen registrada la venta del libro de TIC 2. No preocuparos porque las distintas herramientas, sistemas gestores de base de datos, tendrán las
funcionalidades necesarias para poder relacionar los distintos campos de las tablas que componen la base de datos. Es decir, tendremos pues un campo, por ejemplo, CIF cliente, tendremos un campo código de artículo, una cantidad y una fecha. Y se podrán relacionar con el CIF del cliente, existirá una manera de relacionar el CIF con el CIF del cliente, existirá una manera de relacionar el código de artículo con este código de artículo, y se establecerán los nexos necesarios para después poder manipular, explotar y extraer la información de cada una de las bases de datos. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a abrir ahora, por ejemplo, el sistema gestor de base de datos que yo tengo en mi equipo, ¿vale? En este caso es el Office 2019, pero cualquier sistema de gestor de base de datos valdrá. Bien. Quería comentaros que, como ha sido habitual en esta tercera evaluación, tanto Miguel como yo estamos abiertos a que utilicéis cualquier software que os valga para la realización de las prácticas. En este caso, que yo sepa, lo tengo que confirmar, pero yo diría que no, Google no ofrece una base de datos en la nube, ¿de acuerdo? Por tanto, podréis hacerlo con Microsoft Access, en caso de que seáis usuarios de Microsoft y tengáis un paquete ofimático Office, o bien lo podéis realizar con LibreBase, que es de LibreOffice, o el base, que es de OpenOffice, ¿de acuerdo? Son distintos sistemas gestores de bases de datos de distintos paquetes ofimáticos, estos dos últimos gratuitos y el de Microsoft de pago, pero que suele estar instalado en muchos ordenadores Windows desde el momento de su venta, ¿de acuerdo? Pues bien, he abierto mi Access, ¿de acuerdo? Voy a abrir un proyecto de base de datos en blanco, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene una serie de plantillas de ejemplo, digamos, y yo voy con la nueva, ¿de acuerdo? Lo primero que me dice es que quiere crear. ¿Qué nombre le quiero dar a mi base de datos? Bueno, ya tenemos que estar más que habituados, ¿vale? Esto es lo mínimo que se despacha de TIC 1, que es saber dónde estamos guardando nuestros documentos, ¿de acuerdo? Este documento se va a guardar en mi carpeta documentos. Que, por ejemplo, imaginaros que yo me quiero crear, por ejemplo, en mi carpeta D, me quiero crear una nueva carpeta que va a ser prácticas TIC 1. Abrir. Y acepto. Va a ser mi práctica. Aquí. Hemos dicho que va a ser en D. Hemos dicho que va a ser en prácticas TIC 1 y que se va a llamar por ejemplo, para 01, por ejemplo. Aceptar, mi base de datos se va a llamar para 01, va a estar en D2 puntos prácticas-TIC-1 y se va a llamar para 01 Access Database, ¿de acuerdo? Este es el espacio de trabajo que nos muestra Access, ¿de acuerdo? De igual forma que os comentaba respecto a las prácticas anteriores, la redacción de las prácticas que están en el Moodle, la descripción de cómo se realizan las prácticas que están en el Moodle, están hechas específicamente para el software paquete ofimático de LibreOffice, ¿vale? Habéis visto que no todas las funcionalidades de todos los software están en la misma ubicación, pero hacedme caso. Encontrar esa serie de funcionalidades y cosas que habéis aprendido en base a pegar 8 cazos y tener que aprender a dónde está en un software distinto al que os están indicando, es de las cosas que más os está aportando para desarrollar vuestra competencia digital. Yo no me pongo delante de un ordenador para desarrollar una hoja de cálculo o una base de datos pensando en qué versión tengo. Directamente me pongo a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia necesaria y el trabajo realizado necesario para saber qué funcionalidades tengo que buscar y cuáles pueden ser las fuentes de información válidas. Y este curso os hemos dado las herramientas necesarias para que podáis realizar. Confío en vosotros, que sé que lo vais a poder hacer. Voy a abrir, en este caso, Classroom se va a quedar corto, ¿vale? ¿Por qué? Classroom no, Moodle se va a quedar corto. ¿Por qué?
Moodle, como sabéis, tiene la limitación de los 4 megas. Cuando empecéis a desarrollar bases de datos, probablemente os ocupe más, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear las entregas en Classroom, ¿vale? Es decir, tendréis que realizar las entregas de las distintas bases de datos que vayáis haciendo en las prácticas vía el aula virtual que tenemos, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería comentar por un lado. Por otro lado, me habéis preguntado también cómo van a ser las pruebas de Excel y de PowerPoint, ¿vale? De hojas de cálculo y de presentaciones digitales. Va a ser muy sencilla, ¿vale? Como nos intuíamos, tanto Miguel como yo, hemos visto que habéis mejorado mucho vuestras habilidades del trabajo colaborativo. No sé si me entendéis, ¿vale? Hemos puesto a sacar metadatos y coinciden sospechosamente muchas prácticas en Word. Por tanto, vamos a garantizarnos la autoría de las distintas prácticas con la realización de una prueba que va a ser durante una hora, es decir, vamos a tener cada grupo en su hora de clase. Yo tengo 2 grupos, todos los que estáis viendo este vídeo sois mis 2 grupos de mi nuevo bachillerato, con varios de vosotros estábamos, mejor dicho, martes y miércoles, y con varios de vosotros estábamos jueves y viernes, ¿vale? Pues bien, martes y miércoles, aquellos que teníamos clases martes y miércoles, haremos el martes la prueba de hojas de cálculo y el miércoles, o no sé si lo haremos en ese orden o invertido, ¿vale? Haremos una prueba un día y otra prueba otro. Va a ser sencilla, va a ser completamente realizable en una hora. Tendréis que grabar un vídeo, ¿vale? ¿Cómo lo queréis grabar? Pues podéis utilizar las herramientas que yo ya os he dicho, podéis utilizar el móvil, podéis utilizar lo que queráis. La cuestión es que nos enviéis el vídeo explicando cómo habéis hecho la solución de la prueba que se plantea. Insisto, los que estabais conmigo martes y miércoles la haréis martes y miércoles en la hora que teníamos clase, y los que estabais conmigo jueves y viernes lo haremos jueves y viernes en la hora que teníamos clase, ¿vale? Bien. La prueba va a ser sencilla, la de PowerPoint y la de Excel van a ser sencillas, me tenéis que grabar el vídeo explicando cómo habéis hecho cada una. Y respecto a la evaluación del tercer trimestre, ¿vale? Que también es la pregunta del millón, ¿vale? Ahora mismo, como os he comentado al inicio, creo que estáis, o creo que deberíais estar intentando aprovechar al máximo el tiempo, es decir, hacer lo máximo posible. Adaptándonos a lo que es la docencia telemática. A unos nos cuesta más, a unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero estamos intentando hacer todo lo que podemos, ¿vale? La calificación de la tercera evaluación no puede perjudicaros en cuanto a la calificación que tenéis en la primera y la segunda evaluación, ¿vale? Vosotros podéis estar tranquilos porque todos habéis aprobado conmigo, con lo cual no tendríais ningún problema. Eso sí, la tercera subir nota, ¿vale? Y quiero imagino que muchos de vosotros queréis hacer una carrera y a muchos de vosotros os interesa conseguir la mejor media posible. Y además, y principalmente, creo que deberíais aprender muchas de las cosas que estamos haciendo porque os van a valer para mucho. Y os queréis creer que no, pero os va a valer para mucho. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que deberíais de no bajar el pistón y apretar lo que queda de trimestre para intentar sacar las mejores notas posibles. ¿De acuerdo? Creo que no me dejo nada en el tintero. Creo que os he comentado todo lo que yo quería comentaros. Estoy abierto a que sigamos utilizando el foro de Classroom como hemos estado haciéndolo hasta ahora. También podéis escribir correos electrónicos que iré contestando con la resolución de las dudas que vais teniendo. Bien, como os he comentado ya a modo de resumen de todo, os he abierto las prácticas para que podáis ir realizándolas. Podéis utilizar cualquier software con el que os encontréis cómodos para, para la realización de las prácticas. En la hoja de control de tareas que os facilitan cada semana se indica que el plazo límite para su entrega es el día 15 de mayo. Tenéis 10 días para realizar las prácticas. El vídeo que acabamos de realizar sería la clase teórica acerca de la base que necesitáis para poder realizarla. Pero, como acabo de comentar, podemos solventar todas las dudas que tengamos vía foro Classroom, vía correo electrónico. Os recomiendo que no lo deis todo para última hora, que veo que pasasteis un puente regular preguntando cosas en días festivos. Os recomiendo que vayáis haciéndolo antes y se solventarán las dudas mucho más rápidamente. Para finalizar, simplemente recalcar que
que intentéis mejorar vuestra nota gracias al tercer trimestre, que puede veniros muy bien esos puntitos extras para acceder a una mejor media, ¿vale? Nada más, me despido como siempre deseando que estéis perfectamente, deseando mucha salud a todas vuestras familias y dando un fuerte abrazo a todos. ¡Hasta luego!